en esta segunda ponencia de la Escuela de Otoño de DiEM 25 en España. En un momento daré paso a Adriana, nuestra presentadora de hoy, que nos hablará de las estrategias de ciberseguridad en la Unión Europea y sobre nuestro pilar de soberanía tecnológica. Vamos a esperar un par de minutos a que la gente se vaya incorporando y enseguida arrancamos. Voy a aprovechar este tiempo para recordaros que si queréis inscribiros en alguna de las ponencias que faltan, debéis utilizar el formulario que ya os hemos enviado. Si ya lo habéis utilizado para inscribiros en alguna de las ponencias que ya tenemos, podéis volver a enviarlo sin ningún tipo de miedo para inscribiros en alguna otra que se os hubiese podido quedar. Asimismo, también recordaros, esto es una de las partes, una de las actividades que hacemos. Os animo a participar en más. Bien sea creando un DSC, bien sea simplemente difundiendo en redes sociales o bien sea proponiéndonos algún acto que podamos realizar en vuestro territorio. Así que yo, sin más, son ahora las 4:30, voy a dar paso a nuestra compañera Adriana Jongueras, que nos está saludando desde París, donde reside. Ella es consultora de seguridad informática y ha trabajado tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Creo que es más que suficiente para poder aprender algo de ella. Yo, sin más, muchas gracias a todos por asistir. Espero que podamos aprovechar la ponencia de Adriana. Adriana, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Estevo. Gracias a DiEM y a ti, Estevo, por realizar estas jornadas de crowd learning. Son muy interesantes y creo que todos nos van a ayudar para entender y ampliar nuestros conocimientos. Bueno, yo os voy a hablar de estrategias de ciberseguridad. Evidentemente he hecho esta slide. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de la autora y no representan la visión u opinión de ninguna organización. Un poco mi experiencia en ciberseguridad. Yo no soy ingeniera informática, he estudiado Derecho en la Autónoma de Barcelona, hice un máster en Relaciones Internacionales y después, un doctorado en ciberdefensa. En ciberdefensa he trabajado en políticas de seguridad en la Unión Europea, en ciberdefensa, en inteligencia en la OTAN, y después en el ámbito privado, el sector privado, en el grupo Novidis, tuve diferentes misiones, homologación de sistemas de información en una empresa de defensa, armamento, podemos decir, consejera de un CISO en una multinacional y después también auditorías en el ámbito de protección de datos personales en el sector químico. Ahora estoy trabajando para Capgemini y yo estoy en misión directamente en el cliente, en Siemens Alstom. Es la primera vez que se integra la ciberseguridad en un proyecto internacional de transporte y, mi papel ahí, estoy realizando lo que se llama una política de ciberseguridad. Esta es mi experiencia y vamos a empezar ya con el contenido de la presentación. ¿Qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad nace de la innovación tecnológica. Internet fue creado por un grupo de investigadores de DARPA, es una agencia de Estados Unidos de investigación, y inicialmente se llamaba DARPANET. Se creó en los años 50 para comunicarse entre ellos. Posteriormente, el ejército de Estados Unidos toma el control de Internet, creando Internet. Y los inicios de los años 90, Internet se democratiza. La innovación y digitalización de las empresas, las personas y la sociedad en general, y con el auge de los ciberataques, hace necesario desarrollar
medidas que contrarrestan los riesgos y amenazas en las redes. La infraestructura crítica. Las infraestructuras críticas son sectores esenciales para el buen funcionamiento de un país y la mayoría están controladas por el sector privado. Actualmente, en el siglo XXI, si quieres desestabilizar a un Estado, ya no es necesario enviar el ejército, sino que con ciberataques bien dirigidos a objetivos clave, hay más que suficiente para causar graves daños económicos, sociales y a los ciudadanos. Como veis, aquí están los sectores, infraestructuras críticas, aquí hay 16, me parece, si no me equivoco. Bueno, por eso es necesaria una cooperación política y pública y privada en el sector de las nuevas amenazas, de las nuevas tecnologías, perdón, tanto para el desarrollo como para salvaguardar y garantizar la integridad de las infraestructuras críticas. Hay diversos tipos de ciberatacantes. Normalmente los ciberataques a infraestructuras críticas son llevados a cabo por otros estados que tienen sus grupos de élite ciberofensivos. Por ejemplo, no sé si conocéis Stuxnet. Stuxnet fue un ciberataque realizado por 3 países para frenar el desarrollo, el enriquecimiento de uranio para uso militar de Irán. Fue un ataque a una central y a una base militar en Natanz. Hay otros ataques menos agresivos y a largo plazo, y que son a largo plazo, que es el ciberespionaje. Hay un país que es el mejor, que mejor no nombrarlo, pero que, bueno, podemos ver cómo sus aviones y, bueno, de sus cazas son iguales que la primera potencia mundial, que son los mismos. Para desestabilizar la economía de un país, puedes dirigir un ciberataque a la bolsa y al sistema financiero, los transportes o la sanidad, tomar el control y causar grandes daños entre la población, desgastando la moral del país. La estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea se crea en 2013 y aborda 3 pilares: la seguridad de las redes y de la información, la aplicación de la ley y la defensa. La estrategia describe la visión, los roles, las responsabilidades y las acciones necesarias para la Unión Europea en el ámbito de la seguridad cibernética. Es importante destacar que el documento subraya que en el contexto de la ciberseguridad, la supervisión centralizada de la Unión Europea no es la respuesta y, por lo tanto, los gobiernos nacionales deben seguir siendo las entidades principales para organizar la prevención y respuesta a los ciberincidentes a nivel nacional. Quiere decir, con la Unión Europea yo me refiero a instituciones. La responsabilidad de defender las redes y sistemas de información son de los Estados. La Unión Europea pone los mecanismos necesarios para ayudar, para cooperar entre los Estados miembros. Pues son los Estados que deben crear sus instituciones, sus autoridades en ciberseguridad para garantizar y defender sus redes. El principio más importante es que en la Unión Europea es que las leyes que se aplican al mundo físico son de aplicación en el ciberespacio. Se hace un especial énfasis en la protección de los derechos humanos y libertades, tal como se recoge en la Carta Europea de los Derechos Humanos. También se incluye la importancia de la protección de los datos personales. La Comisión ya había empezado a trabajar en el Reglamento General de Protección de Datos en 2013. En lo referente a la responsabilidad compartida con el sector privado, es lo que os comentaba anteriormente, la necesidad de cooperación pública y privada para hacer frente a las amenazas cibernéticas, que ha dado lugar a la directiva NIS, Network Information Security. Acciones y prioridades estratégicas. Para la Unión Europea está muy claro que quien debe ser responsable son los Estados, como ya he dicho anteriormente, y da mucha importancia a 5 puntos. La ciberresiliencia es un término anglosajón que es la capacidad de resistir, de que una entidad, empresa, un Estado, la capacidad de resistir a un ciberataque de una cierta magnitud. Para tener esta capacidad de resiliencia debe haber una evolución tecnológica en seguridad.
El cibercrimen. El objetivo es dar soporte a los Estados miembros para fortalecer las capacidades de lucha mediante el desarrollo legislativo, investigación, buenas prácticas y trabajar en cooperación. El EC3, que es inteligencia, EC3 es el centro de European Cybercrime Center de la Europol. El CEPOL, que da training es formación, sensibilización, sobre todo formación, y Eurojust es la cooperación judicial en el ámbito de ciberseguridad, que hay ciertas dificultades por cuestión de legislaciones. Ámbito de ciberdefensa se debería concentrar en la detección, respuesta y restablecimiento de ciberataques altamente sofisticados. Normalmente son los APT, que es Advanced Persistent Threat, son ataques cibernéticos realizados que normalmente el origen es estatal, gobiernos, pero si se hace su trazabilidad, nunca llegas al origen real, sino que hay los que se llaman proxies, grupos que son contratados, son grupos de hackers, si podríamos decir. Hacker no me gusta mucho el término, que hacker antes era alguien que le interesaba las nuevas tecnologías, ahora se utiliza como un término peyorativo, pero bueno, son piratas informáticos muy especializados, contratados por los gobiernos. Y la ciberseguridad industrial y sector tecnológico, la mayoría de productos IT están fabricados en terceros países fuera de la Unión Europea, y con esta política se quiere garantizar que los productos utilizados en sistemas industriales, normalmente que son infraestructuras críticas, pues son de confianza, son seguros y garantizan una cierta protección, una baseline, una protección mínima de los datos personales y de la seguridad de las redes. De aquí surge el mercado digital único europeo para garantizar la seguridad de los productos y de la cadena de suministro, al desarrollo de estándares e investigación tecnológica. La Agenda Europea de Seguridad surge para combatir el delito cibernético de la manera más efectiva. Una de las 3 prioridades de la nueva agenda fue adoptada por la Comisión en el abril de 2015, que es el cibercrimen o crimen cibernético, y requiere una respuesta coordinada a nivel europeo. Hay las siguientes acciones: dar un énfasis renovado a la implementación de las políticas existentes sobre ciberseguridad y ataques contra las redes y sistemas de información. Los sistemas y lucha contra la explotación sexual infantil. Aquí en este punto ya viene de la Convención contra el cibercrimen del Consejo de Europa, y ha evolucionado en el Consejo de Europa. Es una organización internacional que está en Estrasburgo y fueron los primeros que realizaron una convención sobre cibercrimen, y ha evolucionado, y la Unión Europea ha realizado una directiva. Revisar y ampliar la legislación sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago. Revisar los obstáculos a las investigaciones criminales sobre delitos cibernéticos y, en particular, cuestiones de jurisdicción competente, de aquí que antes he nombrado el Eurojust, sobre cooperación judicial, para facilitar las investigaciones cibercriminales a través de estados transfronterizas. Y la mejora de la creación de capacidad cibernética. Capacidad cibernética es capacidad para hacer frente a los ciberataques. La estrategia para un mercado único digital. La confianza y la seguridad son esenciales para obtener los beneficios en la economía digital. Por eso, la estrategia del mercado único digital, presentada en el mayo de 2015, incluye una asociación público-privada, que es en inglés Public-Private Partnership, sobre ciberseguridad. La asociación público-privada fue firmada en 2016 por la Comisión y la Organización Europea de Seguridad Cibernética, que se llama EXO en inglés. Las siglas es EXO, ECSO. Es una asociación liderada por la industria. Sus miembros son grandes empresas, pymes, empresas emergentes, startups, centros de investigación, universidades, operadores, así como autoridades públicas. Actúan como cuando la Comisión quiere realizar una iniciativa en ámbito de ciberseguridad o nuevas tecnologías. EXO actúa como consejero en el ámbito del sector industrial.
Cuando hablo del sector industrial, tenemos que diferenciar, aquí hago un inciso, porque el sector industrial hay, una cosa es el sector privado y otra es el sector industrial. El sector industrial es mucho más compleja la ciberseguridad que en el sector privado normal que nosotros conocemos como IT, tecnologías de la información. El sector industrial es más complejo porque un ciberataque entra por las redes, por los sistemas de información, pero sus impactos varían mucho. En una empresa que no se considera industria, el impacto es sobre los datos personales, protección de datos, tú pierdes información. Y hay un daño económico, evidentemente. Pero en el sector industrial, sobre todo infraestructuras críticas, cuando hay un ciberataque, es el mismo vector de ataque, entran evidentemente por las redes, sistemas de información, pero el impacto puede causar daños físicos, causar la muerte y tener consecuencias muy extremas. Por ejemplo, alguien que coja un ciberataque que tome el control de un avión. Un avión está dentro del sector industrial, o el que coja el control de un tren. Toma el control total del tren y el tren, pues bueno, no, hasta que descarrile o que haya un accidente, entonces tiene estos impactos sobre las personas. Y ya va más allá que solo por la pérdida de información. Bueno, el objetivo de esta asociación público-privada EXO es estimular la competitividad europea y ayudar a superar la fragmentación del mercado de seguridad cibernética a través de la innovación, generando confianza entre los Estados miembros y los actores industriales, así como ayudando a alinear los sectores de la demanda y la oferta de productos y soluciones de seguridad cibernética. En última instancia, la asociación ayuda a reunir recursos industriales y públicos para generar innovación y una hoja de ruta de investigación e innovación. Centrarse en prioridades técnicas específicas definidas conjuntamente con la industria. Maximizar el impacto de los fondos disponibles y proporcionar visibilidad a la excelencia europea en investigación e innovación en ciberseguridad. Ciberresiliencia. Ciberresiliencia es ser capaz de resistir a un ciberataque, como ya he dicho anteriormente. Esto conlleva a que haya una cooperación entre Estados miembros, pero también entre el sector público y privado. Las infraestructuras críticas, como ya he dicho antes, son mayoritariamente controladas por el sector privado, pero tienen impacto en el ámbito público. Entonces, la Comisión empieza a trabajar en la Directiva sobre Seguridad de Redes y Sistemas de Información. Esta directiva ha entrado en vigor en 2018 y el punto principal es establecer una base mínima de seguridad en la Unión Europea, instituciones y Unión Europea, me refiero a Estados miembros. Se crea una baseline de seguridad, de ciberseguridad. Quiere decir que debe haber una cooperación entre los Estados miembros en caso de ciberataque. Un ciberataque que ya hay diferentes niveles de catalogación, si podemos decirlo así, y a partir de cierto nivel tiene que haber una cooperación entre los Estados miembros. Se tiene que establecer unas autoridades de ciberseguridad, establecer CERTs, Computing Emergency CERT, perdón, ahora me sale el nombre, así como establecer autoridades NIS y asegurar una cultura de seguridad en todos los sectores que son vitales para la economía. También hay la directiva sobre las comunicaciones electrónicas. Perdonad, con el CERT me he quedado así, es el Computer Emergency Risk, bueno, ahora no me sale. También se desarrolló el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, en el ámbito europeo. Reducción del cibercrimen. Varias acciones legislativas se han llevado a cabo en la Unión Europea. En el 2013, la Directiva sobre ataques contra sistemas de información, cuyo objetivo es abordar los ataques cibernéticos a gran escala.
Se exige a los Estados miembros que refuercen las leyes nacionales sobre los delitos cibernéticos y introduzcan sanciones penales. En 2011, la Directiva sobre la lucha contra la explotación sexual de niños en línea y la pornografía infantil tiene su origen, como he dicho antes, en la Convención de Budapest, que dio lugar a la Convención sobre Cibercrimen del Consejo de Europa. Pero la convención es anterior. Decisión marco sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago no monetarios. Ámbito de esas autoridades hay el Centro de Ciberdelincuencia de Europol, el EC3, que se ha convertido en un punto focal de ámbito de inteligencia y de cooperación, así como ayuda en el ámbito de la policial. La Comisión Europea, la CEPOL, que he dicho que hacía el training, y Eurojust para cooperación en el ámbito judicial. La política de ciberdefensa. La política de ciberdefensa está dentro del Common Security and Defense Policy de la Unión Europea. Se concentra en la detección, respuesta y recuperación contra ciberataques altamente sofisticados. Este marco está destinado a mejorar la protección de las misiones de la política europea de defensa común y la seguridad de las comunicaciones del Servicio Europeo de Acción Exterior. Se debe tener claro que lo que llamamos el EA está muy relacionado con la Agencia Europea de Defensa, ADA, en inglés, European Defence Agency, y ya veréis que es una interrelación entre ciberdefensa y diplomacia. En este marco está destinado a mejorar la protección de las misiones, como he dicho, a través del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Hay una cooperación entre la Unión Europea y la OTAN, se está desarrollando, ya empezó hace el 2015 en InfoSharing, y cada vez se está llegando a una cooperación más estrecha entre ambos, entre la Unión Europea y la OTAN. Todos los estados de la Unión Europea están dentro de la OTAN, de la Alianza Atlántico Norte. Se quiere intentar, con esta cooperación, la ciberresiliencia, pero tiene ese ámbito de intentar desarrollar, poner en común las capacidades en ciberdefensa. Hay una mayor cooperación a nivel gubernamental, sector privado, y la Agencia Europea de Defensa quiere promover capacidades tecnológicas y, ciberdefensa, evidentemente, desarrollo de un marco político europeo en ciberdefensa, promover el diálogo y coordinación entre el sector civil y militar, sobre todo en el ámbito de alerta temprana, sensibilización y evaluación de riesgos, y diálogo con los socios internacionales, OTAN, Naciones Unidas, y los socios a ámbitos internacional y otros estados, terceros estados. El sector industrial. La mayoría de proveedores IT, como he dicho, vienen de países externos, terceros a la Unión Europea. De ahí que surge la necesidad de garantizar que los componentes software y hardware tengan un mínimo de seguridad cuando entren en la Unión Europea y garanticen que no hay ningún malware inserido, backdoors o ningún troyano, o que cuando estos productos, sobre todo, son utilizados sector industrial, infraestructuras críticas, no hayan sorpresas en que de golpe turbinas en las centrales nucleares empiezan a funcionar mal y pueden causar una catástrofe nuclear, así de claro. Se quiere promover el mercado único europeo para la creación y producción de productos de ciberseguridad, aumentando las exigencias de seguridad, estimular un mercado de productos europeos IT y garantizar la seguridad de la cadena de suministro y creación de certificados para los productos IT. La política internacional de ciberseguridad, que ya he dicho que está ligada a la política de ciberdefensa,
La política internacional de ciberseguridad va ligada a la política de ciberdefensa. El objetivo es crear una ciberdiplomacia para promover el diálogo con terceros países y socios internacionales. A ver. Se ha creado lo que se llama la Cyber Diplomacy Toolbox, que establecen posibles contramedidas en caso de ciberataques. Primero se inicia conversaciones, se llaman a los embajadores a nivel diplomático, y después ya van las sanciones, bueno, como siempre es ese mismo protocolo de sanciones políticas, económicas y penales, y después ya hay una respuesta digital, que aquí ya entraríamos en ámbito ciberdefensa. Aquí os he hecho una slide, os he preparado con los actores y responsabilidades en la Unión Europea y ámbito nacional, el Computer Emergency Response Team, ahora sí, y también hay los CSIRTs, que es para la gestión de incidentes. Cuando hay incidentes, normalmente las industrias o, bueno, también las instituciones, hay una gestión y una comunicación y se comunican con los CSIRTs para la gestión de los incidentes. Aquí es, bueno, la legislación que ya he nombrado antes, la Directiva sobre Redes y Seguridad de Información, la NIS, Directiva sobre Ataques contra Sistemas Informáticos, la Directiva sobre la Explotación Sexual Infantil en línea. Aquí se quería hacer en lo que es la convención del Consejo de Europa, era también dirigido a al sector privado, pero se da gran importancia en el ámbito de la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. Bien, organizaciones. Hay varias organizaciones que se han creado para la ciberseguridad en ámbito de las instituciones europeas y también en ámbito de los Estados miembros. ENISA contribuye al objetivo de garantizar un alto nivel de seguridad de la red y de la información dentro de la Unión Europea. Ayuda a la Comisión y a los Estados miembros y a la comunidad empresarial a abordar, responder y especialmente a prevenir problemas en las redes. Las principales actividades de ENISA van dirigidas e incluyen recopilar y analizar datos sobre incidentes de seguridad en Europa y riesgos emergentes, promover métodos de evaluación y gestión de riesgos y ejecución de ejercicios cibernéticos paneuropeos. Últimamente, creo que este año ha habido un ejercicio conjunto con la OTAN. Son cyber exercises, sí, ciberejercicios en que, bueno, son simulaciones de casos de ciberataques. Y, bueno, hay varios equipos, el rojo y el azul. El rojo es el que ataca y el azul el que debe defender. Hay escenarios, se crean escenarios y, bueno, se tiene que defender unos objetivos, y mientras que el equipo rojo es el atacante y tiene que llegar también a sus objetivos, de entrar dentro de una infraestructura crítica, y hay que usar normalmente tiene unos objetivos determinados establecidos ya cada equipo. El CERT-EU fue creado no me acuerdo. Es el centro, bueno, el Computer Emergency Response Team de la Unión Europea. El CERT-EU se ocupa de monitorizar y, bueno, responder ante los ciberataques en las instituciones europeas. Cada Estado miembro tiene sus CERTs. Estados miembros, en caso de España, hasta cada comunidad autónoma tiene su propio CERT. Entonces, bueno, en caso de un incidente, también hacen alertas ante vulnerabilidades y amenazas. Monitorizan las redes. Entonces, bueno, si hay un ataque grave, se intercambiarán información con el CERT-EU, con los otros estados, y llegarán a cooperar y ayudarse entre ellos para defender las redes del estado atacado. El centro, el European Cyber Center Crime, es del Europol, y, bueno, ya hemos dicho que es sobre todo inteligencia.
Aquí ya estamos llegando, 2017, hay una visión de la estrategia europea de ciberseguridad. Es la misma, pero se introducen nuevas, bueno, se actualiza, se actualiza porque las nuevas tecnologías evolucionan. Entonces, es una versión actualizada de la estrategia del 2013 e introduce diversas, diremos, novedades. Por ejemplo, se refuerzan las estructuras y capacidades de ciberseguridad de la Unión Europea. Se quiere que ENISA sea la nueva agencia de ciberseguridad, agencia oficial, o sea, que tenga un mayor poder en el ámbito europeo en ciberseguridad, sea un referente europeo. Hay una propuesta de certificación de los productos IT. Certificación, un estándar, mejor dicho, es la creación de una especie de estándar europeo. Ya cada estado tiene sus propios estándares de seguridad, pero el estándar europeo lo que quiere es hacer una homogeneización. En principio no será obligatorio y será como una fusión de los demás estándares de los Estados miembros. Y en principio bueno, parece que no será obligatorio, aún están en fase de negociación y a ver cómo se hará. Un proyecto de gestión de crisis europea ante un ciberataque masivo en que si un Estado puede pedir ayuda a otros Estados y habrá una cooperación y una ayuda al Estado atacado. Y bueno, comunicación sobre la aplicación de la directiva NIS, se están desarrollando guías para ayudar a los Estados en cómo aplicar los requisitos, las exigencias de esta directiva. Medidas específicas. Tanto la estrategia de seguridad cibernética de la Unión Europea del 13 como la revisión del 2017 mantiene una preferencia por el sector civil, policial y militar para proteger los sistemas de información e infraestructuras críticas. La estrategia de 2017 prevé 5 reformas principales: la formación de un centro europeo de investigación y competencia para ciberseguridad, establecer un mecanismo de respuesta de crisis en toda Europa, es lo que acabo de comentar en la slide anterior, creación de un fondo de emergencia de ciberseguridad y desarrollo de proyectos comunes en ciberdefensa entre los Estados miembros. Y la promoción de medidas de fomento de confianza y la responsabilidad de los Estados miembros. Todas estas propuestas, desde el 2013-2017, están destinadas a garantizar un nivel de resiliencia mínimo, pero bastante elevado, ante ciberataques masivos. ¿Por qué? La guerra, ya estoy hablando de guerra, la guerra del futuro ya no será lo que conocemos como las guerras tradicionales, enviando soldados a invadir un territorio de otro estado. Actualmente las guerras futuras y ya casi presentes serán, al menos en los países occidentales, serán guerras cibernéticas que se desarrollarán en las redes. Pueden llegar, según el nivel de intensidad, a tener consecuencias en el mundo físico, que es nuestro mundo real, no cibernético. Y bueno, pues los estados deben prepararse para hacer frente a estos desafíos y amenazas que aportan las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, como en todo, hay un lado bueno y un lado malo. Y bueno, parece que el ser humano tiene esa tendencia siempre a desarrollar y a utilizar más el lado que no conviene para el futuro de la humanidad, pero bueno. Y bueno, aquí acabo la presentación. Pongo la otra slide, que es ya también las medidas específicas, las he explicado antes. Y muchas gracias. Si tenéis preguntas, sé que ha habido preguntas a lo largo de la presentación, pero prefiero tenerlas al final, así me puedo concentrar más en lo que decís. A ver, ¿dónde? ¿Estevo? Sí, gracias Adriana. Vamos entonces a empezar con las
con las preguntas. A ver si consigo que me salga. Aquí está. Pues mira, te pregunta Rafael, te pregunta cómo defenderse de la ciberpropaganda. Esto es muy difícil. Por cierto, está bastante en boga, ¿no? Con todo el tema de que si Rusia maneja, no maneja, informa, no informa, manipula, no manipula. Bueno, es lo que se llama fake news, pero las fake news siempre han estado. Siempre, no, ahora es un nuevo término, es de moda, pero las fake news es lo que, bueno, siempre ha habido censura por parte de los estados y los estados siempre han manipulado las informaciones con su conveniencia y sus intereses. En Internet, ¿cómo diferenciar las fake news? Pues leer mucho, así de fácil. Leer periódicos. Lo siento si utilizo términos que a lo mejor en España ya ni se utilizan porque hace ya bastantes años que no estoy en España. Leer periódicos de diferentes orientaciones, diversos, y comparar la información. Hacer comparación de información. Porque, bueno, en el momento que estamos viviendo ahora, que ya es la tercera revolución, ya estamos dentro de la tercera revolución industrial y ya vamos a la cuarta, ya es la industria 4.0, a partir de ahora será muy difícil ya diferenciar cuando una noticia es verdadera o no. Y hay empresas dedicadas a crear noticias falsas. Entonces, lo que se tiene que hacer es comparar información de diferentes medios. No hay más. Es muy difícil diferenciarlos, saber, tener un poco de sentido común y leer mucho y no dejarse influenciar o llevar por la moda que lo que digan en Internet. Vale. La siguiente pregunta que nos hace Jorge es, en productos de software privativo, ¿cómo se puede garantizar la seguridad sin acceder al código? En eso estoy trabajando yo. Bueno, no en productos software, pero bueno, hay una... se tiene que... Security by Design no sería concretamente esto, porque Security by Design sería desde el momento que se crea un proyecto, estás implementando la seguridad, a la misma vez que se desarrolla en las fases del proyecto en software. Se tiene que hacer un análisis de riesgo de los software e intentar integrar la seguridad dentro de Software Development Life Cycle. Intentar es un approach un poco reactivo. Es una vez que ya está desarrollado el software, tienes que integrar la seguridad dentro. Entonces tienes que hacerlo según la evaluación de riesgos que hagas, los impactos y los riesgos que te salga. E intentar integrar la seguridad. Si no se ha hecho desde el inicio. No hay más. No hay más. Pues hasta aquí está haciendo la lista de preguntas. Entonces, no sé si hay alguien que tenga alguna otra duda. Vale, sí, justo acaban de escribir una. ¿Conviene que la Unión Europea tenga sus propias tecnologías? Su propio Facebook, su propio Google, Tencent, Amazon, sus propios sistemas de inteligencia artificial, ¿sería más seguro? A ver, una cosa son tecnologías, la otra son productos. Los productos que tenemos ahora actualmente vienen de terceros países, como he dicho, mayoría China. Este país es conocido por su nivel altísimo y desarrollado en el ciberespionaje. Cuando se quiere realizar, por ejemplo, la Unión Europea está proponiendo realizar un estándar en productos de seguridad en los productos IT y promocionar el desarrollo de estos productos europeos. Muy bien, vale. Puede haber dos visiones, una visión económica, pero también la visión de seguridad. Garantizar que dentro de estos productos no hay malwares o están, bueno, sí, para hacer ciberespionaje o desarrollar a largo plazo un ataque.
altera la infraestructura crítica. Estamos en un mundo globalizado. Es imposible que solo haya un Facebook europeo, un Google europeo. Las fronteras en el ciberespacio no existen. Por mucho que se pretenda hacer leyes, sí, muy bien las leyes. Pero los problemas que hay es cuando si hay en el ámbito del cibercrimen, ahí tiene que haber convenios de reciprocidad, el crimen en cuestión tiene que estar reconocido en un estado y en otro estado no lo está, y después se tiene que la trazabilidad del ataque y buscar el origen e identificar al atacante. Es, bueno, casi imposible, sobre todo cuando hay estados detrás. Entonces, Google, Amazon, europeos. Se puede promover que haya empresas que desarrollen este tipo de servicios, pero no estamos, es que no en un mundo global no es casi imposible. Sistemas de inteligencia artificial. Esto es la industria 5.0. ¿Qué sería más seguro? Bueno, sí, se hace una buena regulación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser muy buena y puede haber un uso realmente nefasto. Pero no, para mí, esto de limitar en ámbito europeo, ámbito, no sé, Estados Unidos, Asia, en el ciberespacio no funciona. No funciona. Los productos, sí, se debe garantizar la seguridad, porque hasta ahora Internet, hablo ya del origen de Internet, no se creó sin tener la seguridad en mente. No era seguro, nunca ha sido seguro Internet, por eso hay tantos problemas. Y lo mismo tiene que pasar con los productos, se tienen que integrar la seguridad desde el momento en que se diseñan y el momento de la concepción del producto. Entonces ya habremos ganado mucho terreno a las amenazas. Pero siempre se tiene que decir que los hackers siempre están delante. Siempre están delante. Tiene una filosofía en que su objetivo es buscar vulnerabilidades en los productos, y esto también hace que avancemos en el ámbito de la seguridad en los productos IT. Pero bueno, yo no creo que se pueda limitar a regiones del mundo, a limitar a Europa o Asia, no. En el mundo globalizado que estamos, no. Vale, pues ahora te voy a lanzar yo una pregunta y es la siguiente. Esto es Diem 25 y estamos intentando formar a nuestros miembros en concreto en esta área, pero Diem también ha hecho unas aportaciones en cuanto a soberanía tecnológica. Y me gustaría aprovechar esta ocasión para que nos dieras unas pinceladas sobre lo que representa, o sea, cuáles son esas 2 o 3 principales propuestas que hace Diem y cómo pueden afectar eso pues, a este espacio que estamos hablando, ¿no? La estrategia de ciberseguridad y la soberanía. A ver, espera que lo tenía yo. Diem, bueno, se hace hincapié es que, a ver, se habla mucho del código abierto, de que la mayoría de iniciativas no he nombrado, pero bueno, con el tema de la estrategia de ciberseguridad europea, se creó como un fondo para la innovación y desarrollo en el ámbito tecnológico, que es el Horizonte 2020. Y lo digo en referencia a que he visto que se hace hincapié en que, bueno, la innovación se financia con el fondo público y el beneficio es para las empresas privadas. Sí, es así. El problema es, como bueno, he dicho antes, muchas infraestructuras son sector privado, pero tienen incidencia en el ámbito público, porque antes eran de propiedad pública. Pero yo creo que en la ciberseguridad, en las nuevas tecnologías, es tan nuevo
y es tan desconocido que es mejor, desde mi punto de vista, que haya inicialmente una regulación y un control público del ámbito privado en cómo van a evolucionar estas nuevas tecnologías. Control no, pero con la financiación se establecen como unas pautas que se deben seguir y aún... Pero bueno, es que estamos en el nacimiento de una nueva... de una nueva sociedad. Es que es así, una nueva sociedad. Y bueno, con los avances que habrá, se tendrá que llegar a discutir cuál es el papel del ámbito público, cómo se financian después las nuevas tecnologías, las industrias y qué repercusión o beneficios tendrá para la ciudadanía. Pero se tiene que ir con mucho cuidado porque nuevas tecnologías evolucionan muy, muy rápido y si se deja solo bajo el control del sector privado y financiación sola exclusiva del sector privado, se pierde, como yo pienso, se pierde un poco en fomentar y sobre todo guiar, dar el camino a lo que se puede desarrollar en el ámbito de los productos IT y nuevas tecnologías. Desde el ámbito público, un poco de control. ¿Y hasta dónde se llega? Vale. Nos hacen otra pregunta. ¿Crees que la soberanía basada en el territorio ha sido ya suplantada por la soberanía de los flujos de información? Aquí tenemos un público que sabe lo que pregunta y está yendo a... Sí. Está yendo al grano. A ver, bueno, con el... La soberanía sobre el territorio... Bueno, a ver. Hay el mundo físico, que es sobre lo que el Estado normalmente ha tenido control, sus leyes, los territorios, evidentemente, y el cibernético es un mundo nuevo, es un dominio nuevo, en que originariamente no ha habido ningún control. Va por encima del territorio. No hay control. Están creando leyes. Yo siempre he ido a conferencias que oía que decían que las leyes tradicionales siempre ya valen para las nuevas tecnologías y para el ciberespacio. Yo creo que no. Es un nuevo dominio. Se tiene que hacer nuevas leyes en el ámbito internacional para contrarrestar esta falta de... Bueno, no es en el ámbito físico, es que no estamos hablando del ámbito físico. Los flujos de información. De aquí a la Unión Europea, bueno, ¿cómo se llama? El Reglamento General de la Protección de Datos Personales, que intenta controlar que perdamos el control sobre nuestros datos personales cuando salen de la Unión Europea. Se hizo un seguimiento en que se seguía a ver dónde iban nuestros datos una vez salían, en los clouds, por ejemplo, en un cloud. Pues al final no sabes dónde van. Si están en China, si están... No se sabe ni qué empresa, porque están todos tratados y por eso se intentó hacer se ha hecho esta normativa para controlar dónde van nuestros datos, tener un poco de... como diríamos, el control de nuestros datos. Sí, el ciberespacio va más allá del territorio, desde mi punto de vista, y se necesitan nuevas normas que lo regulen. Pues muy bien. Creo que no hay más, a no ser que se me está colando. Pues mira, justo iba a dar por terminada este encuentro, pero nuestro amigo Rafael, que está disparando con muy buena puntería, nos pregunta si se puede, quién puede legislar sobre los efectos del manejo de los flujos de información. Ya se está haciendo, la Unión Europea lo está haciendo. Están en varias, lo puedes mirar en su web. Busca ciberseguridad, en inglés, cybersecurity,
iniciativas y están trabajando en diferentes proyectos y hay uno sobre, ¿cómo se llama? Bueno, pero es el control de flujos de información que no son datos personales y están también trabajando sobre el tema de los clouds, el control de los flujos de información. Pero bueno, se está trabajando en todo esto, o sea, están presentes la Unión, las instituciones europeas, la Comisión trabaja en ello. Encontraréis información en su web. Hay varios proyectos. Vale, Rafael creo que se da por satisfecho. De todas formas, Rafael, toda esta información esta ponencia la vamos a poner en la página web y pondremos una forma de contacto por si surgen nuevas dudas que puedas planteárnosla o bien Adriana si puede y si tiene tiempo o nuestro equipo de redacción del pilar de soberanía tecnológica, estoy seguro de que podrá transmitirte información o recoger tus propuestas en caso de que las os recomiendo, no sé, un momentito, os recomiendo que miréis también en la página del proyecto, bueno, de la iniciativa Horizonte 2020 en inglés, Horizon 2020, y veréis toda la lista de los puntos principales en que se quiere desarrollar, bueno, pues en el ámbito de nuevas tecnologías y ciberseguridad. Es muy interesante sobre los proyectos que se quieren promocionar y, bueno, que las empresas envían, pues bueno, sus proyectos y para buscar financiación. Pero hay una lista, es muy interesante hacia dónde vamos. En los próximos años yo creo que cambiará muchísimo. Además, es una nueva oportunidad en el ámbito de que la soberanía basada en el territorio. Bueno, yo aquí, para mí, bueno, el ciberespacio, lo he dicho, va más allá del territorio, pero yo creo que para la Unión Europea la ciberseguridad es una nueva oportunidad, como hemos visto con el Reglamento General de Protección de Datos, para realizar leyes a ámbito europeo, originarias en las instituciones europeas. O sea que no es... los Estados miembros, como es un dominio completamente nuevo, la ciberseguridad, no hay aún regulación existente. Ya, Entonces, es una nueva oportunidad que yo creo que está cogiendo la Unión Europea para realizar las primeras normas realmente a nivel europeo y después ya que se implementen en los Estados y transpongan. Y bueno... para mí, no sé, a partir de ahora empezaremos a ver muchas iniciativas de la Unión Europea en el ámbito de regulación de ciberseguridad, en muchos ámbitos, o sea, en muchos ámbitos. Quiero decir que la ciberseguridad tiene muchas, lo tocará todo. Cambiarán el ámbito de las leyes, el derecho, ciberderecho, que por cierto en España somos el primer país que tenemos un código en ciberderecho. Está muy bien mirarlo. Sí, sí. Y hasta, bueno. Vale, nos pregunta Liam si crees que la Unión Europea debería tomar acciones activas, o sea, es decir, hacer una acción ofensiva contra enemigos cibernéticos como Rusia, por ejemplo, y contra la propaganda, bueno, la fake news que hablábamos antes. Bueno, pero aquí tenemos que tomar acciones activas contra enemigos cibernéticos, como Rusia, por ejemplo, contra propaganda. Aquí se tiene cuidado porque acciones activas contra enemigos cibernéticos. Bueno, enemigos un poco enemigos. Quiero precisar, los estados se mueven por sus intereses y cada uno va a lo que le interesa, o sea, lo que le interesa, así de claro. O sea, enemigos, bueno, yo no creo que haya enemigos actualmente, sino que, bueno, hay desavenencias o no tienen en sus objetivos futuros mismos intereses. Acciones activas contra propaganda ya se hacen. Esto se hacen, todos los estados lo hacen, la Unión Europea, o sea, es normal, no es...
son... Pero después no quiero incluirlo en el ámbito de ciberofensivo. Ciberofensivo llevamos a la ciberguerra. Y hay 3 niveles de ciberguerra y no me gustaría incluirlos ahí dentro, porque ya estamos pasando a un tema un poco más complicado. Pero sí, contrapropaganda, todos los estados lo hacen, es desde siempre, no es novedad, no es ninguna novedad. Solo que por internet ahora se conoce más. Está. Pues estamos llegando al final de nuestra hora. Sí. Vale, el compañero Rafael está efectivamente, digamos, reforzando tu postura, ¿no? Que no hay enemigos cibernéticos, hay usos cibernéticos de los enemigos, dice. Estamos llegando al final de nuestra hora en esta ponencia. Adriana, muchísimas gracias. Aparte, me ha servido el conejillo de Indias porque eres la primera con la que hemos realizado este panel. Muchísimas gracias por tu tiempo, por transmitirnos tus conocimientos. Muchas gracias también a todas las personas que nos habéis estado escuchando. Como os decía antes, esta información va a quedar colgada en la página web, va a quedar colgado el vídeo, va a quedar colgado el PowerPoint que nos ha preparado Adriana, otros enlaces, como por ejemplo el de las propuestas que se están elaborando actualmente en el Parlamento Europeo, para que todos podamos tener acceso. Y también, como os decía, habrá una forma de contacto por si queréis interesaros más sobre este tema o sobre el pilar de soberanía tecnológica que está preparando Diego. Con lo cual, muchísimas gracias. Os recuerdo que hoy a las 7:30 tenemos una ponencia sobre los paraísos fiscales. El próximo domingo, dentro de una semana, seguiremos con otras 5 ponencias con otros 5 temas diferentes, de las que espero que todos podamos aprovechar mucho. Recordad, si queréis inscribiros en alguna de las ponencias que faltan, podéis hacerlo, simplemente volver a enviar el formulario y no os preocupéis por tapar datos ni nada, porque no van a chocar. Y nada más, muchas gracias y carpe diem. Gracias a vosotros, buenas tardes, adiós.